Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Bienvenidos, bienvenidas a todos por estar aquí con nosotros en Sanamente otra vez. Ya somos una comunidad que además interactúa entre medio de la semana, tenemos sus ideas, sus comentarios permanentemente y es por eso que hoy les quiero dar la bienvenida a este capítulo que como siempre es fascinante. Hoy vamos a hablar sobre el rol que tiene la sociedad en general, las relaciones interpersonales en prevenir enfermedades posteriores tanto físicas como mentales. La relación directa que existe entre ciertas sensaciones como sentirme sola y la posibilidad o el aumento de las posibilidades que tengo con esta sensación de tener otro tipo de problemas, por ejemplo, cardiovasculares. Esa relación hoy día la neurociencia la ha estudiado en profundidad y luego de la pandemia más aún. Por eso junto a Agustín Ibáñez revisaremos cómo estas cosas ya son 100% ciertas y de qué manera podríamos prevenir un mal desarrollo de nuestra salud emocional y mental. Existe un proyecto en el mundo que se llama el Banco de la Amistad. En sencillo, no es un banco de plata, es un banquito, donde uno se puede sentar junto a otro y hablar. Esta idea fue creada por un innovador que vio cómo las mujeres, en particular las abuelas de su comunidad, no tenían mucho que hacer o no habían encontrado un lugar concreto y decidió capacitarlas en terapia cognitiva de forma muy sencilla y muy precisa para que ellas se convirtieran en las terapeutas de una comunidad que no tenía acceso a ninguna herramienta de salud mental. ¿Qué pasó y cómo esto podría ser una gran idea para un país como el nuestro? Se lo contamos en esta siguiente nota. Zimbabue solo cuenta con 19 psiquiatras y 35 psicólogos clínicos, frente a una población de 15 millones. En 2004 la situación era aún más crítica, con solo 2 psiquiatras que trabajaban en la salud pública en todo el país. Fue en ese entonces que Dixon Chibanda, en una lluvia de ideas sobre cómo abordar este problema, llegó a una solución poco probable: abuelas. Nuestra visión es un banco de la amistad a un paso de distancia para todos. Creemos que nuestras abuelas han visto mucho en sus vidas, por ende son las personas correctas para consultar cuando uno tiene problemas. Hemos visto en nuestra comunidad y sociedad que si uno tiene un problema, suele acudir a las abuelas. La comunidad, los adultos mayores y un espacio para conversar. Una fórmula simple, pero que marcó un cambio en la salud mental de la población. El Banco de la Amistad comenzó hace 17 años con un equipo de 14 abuelas. Actualmente el proyecto cuenta con 700 abuelas consejeras y 30 supervisores. Y la organización aspira a alcanzar el 1.000.000 de personas atendidas para el 2023. Les damos la habilidad de resolver problemas con terapia, sentándose con clientes y conversar los problemas de una forma estructurada, para ayudar a la gente a salir de la depresión y también empoderarlas con algunas habilidades para asistir a alguien de una grave depresión. Le enseñamos cómo detectar los síntomas, así que son un gran valor en la comunidad. Cuando vine acá descubrí que no era el único con problemas. Comencé a ganar fuerzas cada día, confianza, fuerza en saber que sigo vivo, porque recibí consejos de las abuelas. Comencé a ver cosas que me pueden ayudar a sobrevivir. El mundo ha cambiado su enfoque. Antes, en culturas milenarias o más ancestrales, las personas mayores eran fuente de sabiduría y consejos. Un concepto que se ha ido perdiendo con el tiempo. Hay una sobrevaloración mucho como una cultura de la juventud, o se centra mucho la identidad también en el trabajo y se piensa que con la edad, cuando jubilamos, como que perdemos ese valor también y se ha desdibujado un valor inherente que tenemos como personas, que es que siempre como ser humano nos vamos completando y siempre tenemos la posibilidad de ir generando sabiduría, y creo que ese rol hoy día está poco valorado y poco visto en las personas mayores. En proyectos de este tipo no solo se benefician aquellos que son escuchados, también implica un beneficio para las personas mayores.
Las abuelas han resaltado que sentarse con clientes usando la terapia del Banco de la Amistad les ha dado un sentido de propósito, y lo que les genera después de haber realizado una sesión para ellas es un sentimiento gratificante. Creo que es valioso el apoyo que pueden dar las mujeres mayores a la comunidad y a los niños, y es súper valioso el aporte también que esos niños o esas familias le pueden entregar a la propia persona mayor. Entonces es una sinergia intergeneracional muy enriquecedora. El Banco de la Amistad ya se ha replicado en otras partes del mundo. La solidaridad intergeneracional se presenta como una oportunidad de enriquecer los lazos, la comunidad y nuestra salud mental. Los asuntos de salud, de bienestar emocional de las personas están directa e inevitablemente vinculados con los asuntos de salud y bienestar de la sociedad. Eso es algo que ya sabemos, porque la simple experiencia de salir a la calle y cómo volvemos de esa experiencia nos lo confirma, pero también la ciencia ha tratado de avanzar en la conexión entre estos dos mundos y cómo finalmente nos empezamos a comportar como un gran organismo compuesto de atomizados seres, ¿verdad? Que somos todas las personas que componemos la sociedad. Hoy queremos hablar sobre cómo la sociedad puede ser un factor protector, cómo podemos utilizar ciertas tecnologías antiguas de los humanos en sus condiciones de seres sociales para cuidarnos y para sentirnos mejor también. Para eso hoy estamos con Agustín Ibáñez. Él es director del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez, un especialista en temas de neurociencia, investigador. Tienes muchos otros títulos que no voy a describir. Muchas gracias por estar aquí, Agustín. Paloma, encantado de conversar con vos. Antes de empezar esta entrevista, tú decías como lo que nos hace humano es ser sociales, no esta inteligencia genial que tenemos, no que nos hayamos parado en dos patas y tantas otras creencias que tenemos. ¿Por qué? Es una excelente pregunta, ¿no? Y es algo que nos ha demorado milenios responder. Si vos te fijás, la idea que tenemos de definición de un ser humano es como un individuo racional, ¿no? Individuo y racional, o sea, no está ni el componente social ni el componente afectivo, vincular, social, que nos hace humanos estrictamente. Y si mirás por distintos canales, ves evidencia, pero monstruosa, ¿no? A nivel neurocientífico, el cerebro es un órgano social, está preparado y hecho para la interacción social, madura, evoluciona a través del vínculo, se libera oxitocina y vasopresina, ¿no es cierto?, por la vinculación social, aprendemos a través de los otros, desarrollamos nuestra identidad a través de esta conexión que va de la persona a la familia a la sociedad, ¿no es cierto?, pero además enfermamos cuando nuestros vínculos sociales no son adecuados, ¿no? Enfermamos a nivel no solo mental, sino también biológico, digamos. Y esto se entiende porque básicamente no somos un cerebro con patas, somos un cerebro con un cuerpo, con afectos, con cultura, con otros, situados. Somos un organismo situado, ¿no? Somos más un cerebro, más un corazón, si uno pudiera ponerle un atributo de sintiencia al corazón, ¿no? Exactamente. Bueno, un área muy importante es entender cómo pensamos con nuestro corazón, cómo sentimos, cómo regulamos nuestras emociones con tu corazón, con tus vísceras, con tu sistema autonómico, tu sistema cardiometabólico tiene un rol fundamental en entender el mundo, digamos. Percibimos el mundo de acuerdo a nuestro estado interno emocional. Y estos sistemas periféricos, que por mucho tiempo se pensó que no tenían nada que ver con la cognición, las emociones, la toma de decisiones, hoy sabemos que juegan un rol fundamental. Claro, y los últimos hallazgos incluso conectan el cerebro con la guata, con todo lo que pasa y toda la cantidad de microorganismos que están ahí, ¿verdad? Y cómo eso impacta en nuestra salud mental general. Quisiera entrar un poco en distintas declaraciones que hiciste recién, Agustín. La primera de ellas es, a pesar de que somos seres inevitablemente sociales y así está constituida nuestra biología, nuestra ruta evolutiva o la que hemos decidido como sociedad ha ido en el camino inverso, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre la tasa de enfermedad que tenemos hoy día y esa opción? Sí, a ver si te sigo bien en la pregunta, ¿no? Básicamente, un aspecto crucial que ha determinado nuestra resiliencia mental es la socialización y es algo que nuestra sociedad ha descuidado sistemáticamente, ¿no?
Por un lado, los cambios en la estructura de la familia, ¿no? Cómo esto ha influido notoriamente, sobre todo a las personas que viven en las ciudades, que tienden a vivir solas, el trabajo centrado en el individuo, el énfasis en las capacidades puramente cognitivas, típicamente asociadas al género masculino, ¿no? Como la inteligencia, la decisión, en lugar de las emociones, de la regulación emocional, del empoderar las voces de los otros, algo que ha influido en la economía, en el liderazgo, pero que influye hoy en la salud. El padecimiento emocional, el padecimiento social no tiene nombre en la medicina, pero genera una gran cantidad de trastornos mentales y cerebrales. Y creo que la pandemia ha sido fundamental para entender la importancia de la naturaleza social que nos constituye, ¿no? O sea, gracias a la pandemia hemos aprendido que hay un montón de conexiones que no veíamos entre la educación y el trabajo, los vínculos familiares, la regulación emocional, la socialización, ¿no es cierto? Y un montón de cosas que pensábamos que eran independientes de ellas, ¿no? Eso es interesante porque para ti finalmente la pandemia debe haber sido como el experimento más masivo, más perfecto que jamás hayas podido diseñar. De pronto pudiste ver en términos muy concretos cosas que ya venías aventurando en tus líneas de investigación. ¿Cuáles son para ti hoy día certezas totales que te ayudó a mirar la pandemia y que tal vez nos podrían ayudar a encontrar soluciones a futuro sobre cómo vivimos? Excelente pregunta. Bueno, hemos aprendido, creo, muchísimo y estamos aprendiendo porque la pospandemia ha dejado huellas muy largas, ¿no? Pero muchísimas cosas. Primero que nada, respecto a la prosocialidad, ¿no? Hemos hecho estudios. ¿Qué es la prosocialidad? Por favor, dinos eso. Perdón, sí, la prosocialidad es una palabra que refiere a un conjunto de habilidades que tenemos las personas para apoyarnos entre nosotros, ¿no? Como la empatía, como la decisión cooperativa o colectiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Entender, por ejemplo, nosotros ahora estamos conversando, implícita y inconscientemente estamos tratando de entender al otro, de imaginarnos qué está pensando. Estas son habilidades sociales. Solidarizando con los del público que ojalá nos estén entendiendo. Exactamente. Esta capacidad de ponerse en la piel del otro es crucial. Hemos hecho estudios hicimos un estudio con más de 50.000 personas en 40 y tantos países, ¿viste? Y encontramos cosas muy importantes. Primero, el sentido de identidad nacional, el sentirse parte de un nosotros, del poder de nosotros, fue crucial para lidiar con los cambios que exigía la pandemia, ¿no? El lockdown, el aislamiento, los hábitos de higiene. Después también encontramos la prosocialidad, que se mide preguntándole cosas a la gente de cómo es, básicamente, ¿no? Respecto a esta capacidad empática. Las personas que son más prosociales fueron las que se adaptaron mejor para el bien común, que respetaban las reglas, ¿no es cierto?, que cumplían con las normas de higiene, que apoyaban el sacrificio que había que hacer, digamos, para el bien común, ¿no? Pero a la vez eran las personas que más sufrían, las personas que tenían más inseguridad, que se sentían más expuestos, justamente, porque cuando tenemos una identidad saben que tienen social, vínculos. Exactamente, hay un self, un yo que excede tu persona, digamos. Entonces aprendimos eso, pero también aprendimos muchas cosas. Aprendimos que la pandemia tuvo un impacto desigual de forma brutal. Yo trabajo en envejecimiento y en demencia, ¿no? Y mostramos cómo en Latinoamérica el impacto en las personas viejas y sobre todo en aquellas personas que tienen niveles socioeconómicos bajos fue tremendo. Hay un estudio que se hizo en Chile, muy famoso, que se publicó en Science, en una de las revistas más importantes de la ciencia, ¿no es cierto?, que mostró que depende de dónde vivís, el impacto en la salud por coronavirus es 4 veces más grande, ¿viste? Entonces aprendimos. Y eso tiene su correlato también en torno a todas las enfermedades asociadas a la salud mental. Absolutamente. Cardiometabólicas como la diabetes, ¿no es cierto?, las enfermedades cardiovasculares, la demencia, el stroke, la obesidad, totalmente. Y otra cosa que para mí fue fundamental es que nos dimos cuenta a propósito de la vinculación, ¿no?, que vivimos en un mundo global, pero que no estamos aptos para manejarnos en un mundo global, ¿no? Encontramos lazos invisibles entre esto que es el individuo y la sociedad, entre esta cosa que
siempre pensábamos que el trabajo no tenía vinculación con lo afectivo, con lo social, con la familia, ¿no? Claro, y cuando todo se nos juntó en un mismo lugar nos dimos cuenta el impacto en un lado y en el otro, ¿no? Exactamente. Sufrió la familia, sufrió el trabajo, todo. Los chicos en el aprendizaje, o sea, el impacto en la educación, porque la educación es un proceso social, de nuevo, digamos. Entonces, entendimos lo que es una sindemia, no una pandemia, ¿no? La pandemia refiere, en este caso, a este virus chiquitito que genera esto, pero la sindemia refiere a todo lo que está alrededor del organismo, el entorno y la sociedad, que hace que ese virus tenga un efecto brutal o insignificante. Claro, que en este caso fue brutal, de hecho. Agustín, me gustaría avanzar sobre la base de tu investigación. ¿Qué tipo de sociedad necesitamos construir? ¿Qué tipo de conductas podría uno empezar a intencionar en su propia casa o en su trabajo que nos permitiera no solo sentirnos mejor en el presente, sino, y tú que trabajas en vejez, cómo llegar mejor a la tercera edad, que además se anticipa que va a ser bastante larga para nuestra generación y para las que vienen? Creo que podríamos estar varias horas conversando de eso, así que voy a hacer un esfuerzo de síntesis y voy a moverme desde lo más societal a lo más familiar, a lo más individual, como para poder rescatar algunos puntos importantes, ¿no? A nivel social, creo que en la pospandemia y por circunstancias muy complejas, hay dos factores que son cruciales, ¿no? Uno es la incertidumbre y otro es la individualidad. Son dos cosas que nuestro cerebro está preparado para anticipar continuamente lo que va a pasar y la incertidumbre nos hace mal, nos genera estrés, nos genera alostasis, una especie de respuesta anómala anticipando lo que va a pasar. ¿Qué es la alostasis? La alostasis es una adaptación inadecuada a cambios ambientales. Por ejemplo, en la pandemia todos nos tuvimos que adaptar, ¿viste? Tuvimos que cambiar nuestros hábitos y muchos lo hicimos bien, otros lo hicimos mal, pero lo importante es que uno tiene que hacer un esfuerzo grande, cognitivo, metabólico, de carga metabólica real para poder adaptarse a todo esto. Pero estos cambios a las demandas ambientales, cuando se sostienen en el tiempo, empiezan a ser malos. Empezamos a anticipar aspectos negativos del entorno, empezamos a tener más miedo y tu cuerpo... Espérate, ¿y esa respuesta es alostática? Exacto, lo que se llama carga alostática es esta respuesta atípica a las demandas ambientales, que no solo es una respuesta al entorno, es una respuesta biológica también. Tu organismo empieza a generar, digamos, cambio en tu sistema autonómico, cardiovascular, y si se sostiene... Y empiezas a estar preocupado todo el tiempo, perseguido todo el tiempo con el alcohol gel. De forma sistemática, y eso genera cambios al nivel incluso de biomarcadores, en tu cuerpo, ¿viste? Tenés más propensibilidad a desarrollar cáncer, enfermedades cardiovasculares, demencia, cuadros psiquiátricos, digamos. Entonces, esta alostasis a nivel global, ¿no es cierto?, nos está impactando a nivel individual y a nivel de incertidumbre. Por eso a nivel global creo que tenemos que aprender a desarrollar empatía y cooperación. No solo empatía, la empatía a veces está muy sobrevalorada, ¿no? La empatía puede ser un promotor de la agresividad cuando tenés un exogrupo, alguien que no es de tu propio grupo. Entonces tenemos que desarrollar la cooperación, la compasión, la regulación emocional, en un mundo donde se vuelve cada vez con mayor incertidumbre y en 3 años nos cambió la perspectiva futuro de una forma tremenda, ¿no? A nivel familiar, creo que es fundamental entender el rol que tienen los vínculos con los cambios en los roles de género, en los roles de los abuelos, de los chicos, con la tecnología. Es decir, si no promovemos nuestra intrínseca naturaleza social y no le damos un espacio en la familia, en los vínculos intergeneracionales, en nuestro trabajo, es muy probable que generemos mucho más alostasis. Ahora que hablamos de este término alostasis, lo podemos usar de una forma simple para entender lo que no queremos. Lo que no queremos. Alostasis es the enemy. Y a nivel individual, es súper importante entender cómo la biología no está separado de lo social, digamos. Nuestros departamentos académicos, nosotros los académicos nos hemos encargado de separar estas cosas porque tenemos objetos de estudio. Entonces, la sociedad completa, también a ti te tienen en el de científico, a mí me tienen de periodista. Exactamente, exactamente. Y esto es una cosa que está cambiando progresivamente en nuestra sociedad, es la interdisciplina, la transdisciplina, y que ya no sos periodista o no sos científico. Tenés que a lo largo de tu vida estudiar distintas cosas e integrar conocimientos, ¿no? Así como la sindemia nos enseñó estas conexiones
entre cosas que parecían aisladas, tenemos que desarrollar una visión mucho más holística, más conectada de los fenómenos. Entonces, a nivel individual, esta conexión entre biología, salud mental y fenómenos sociales es crucial, es fundamental. Las personas que se perciben solas, estén o no solas, ¿no es cierto?, tienen mucho más riesgo de reaccionar, de tener respuestas alostáticas atípicas. ¿Qué significa esto? Que van a desarrollar... Espérate, ¿podemos hacer un énfasis en las personas que se perciben solas? Sí. Esto significa que no es lo mismo una persona que de hecho está solo, que no tiene vínculos, ¿no es cierto?, pero que está bien porque, no sé... No se siente solo. Se identifica con su nación, con su pareja, con su hija, su hijo, su padre, se siente parte de algo, ¿no? Esa persona no tiene soledad percibida. Otra persona puede estar rodeada de gente, pero tiene niveles de estrés. Sola. Nos pasa mucho. Nos pasa a todos, exactamente. Súper estresado, incomprendido, no se siente parte de algo a pesar de estar rodeada. Esa persona sí tiene soledad percibida. La soledad percibida, la que se siente por adentro, independientemente de cuántas personas hay a tu alrededor, es un factor de riesgo cardiovascular, es un factor de cáncer, es un factor de demencia, es un factor muy fuerte de trastornos mentales. Ansiedad, por lo tanto, una depresión. forma de prevenir cualquiera de estas otras cosas es preocuparse de no sentirse solo. Sí, lo cual hay que tener cuidado, porque justamente el no sentirse solo no funciona rodeándote de gente, funciona desarrollando vínculos duraderos. Y autoconciencia, ¿no? Autoconciencia, autorregulación emocional. Yo he sido una persona que de chico tuvo problemas de conducta severos, tuve déficit. Es evidente. Evidente, lo sé. Sigo trabajando en ello. Qué bueno, qué bueno. No, pero tuve déficit atencional, era un poco antisocial y la pasé muy mal. Y de viejo, de grande, empecé a aprender la autorregulación emocional. Es una cosa, la interocepción, la capacidad de sentir el propio cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando nos vinculamos. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, cuando alguien nos dice... Ese proceso de autorregulación es fundamental para tu salud mental. No lo enseñamos en las escuelas, no lo enseñamos en las universidades. Para allá iba mi última pregunta, porque ya tengo que empezar a cerrar. Recuerdo una cita de un entrevistado anterior, que fue justamente Daniel Goleman, y nos decía, tenemos que empezar a enseñar a ser amable. Eso así de sencillito, como... sea amable a los niños en el colegio. Tú decías la compasión. ¿Qué otros valores o qué otras habilidades en este caso son valiosas para prevenir? Claro, la empatía, la toma de decisiones sociales, la capacidad de cooperar, ¿no? Cooperación. Y también la capacidad de conectar con los aspectos emocionales. Insisto que ese es un aspecto... Con los propios y con los ajenos. Con los propios y con los ajenos. Básicamente, uno entiende los estados emocionales de los otros porque resuenan en tu cuerpo, resuenan en tus experiencias corporales, afectivas que has tenido a lo largo de tu vida. Y hay gente que no necesariamente las tiene o no tiene esa habilidad y por lo tanto hay que aprenderla tardíamente, nunca tarde. Hay que aprenderla en los niños, hay que aprenderla en la familia, hay que aprenderla en las compañías. No entendemos que la economía hoy no es una economía de la materia, ¿no?, como lo fue hace mucho tiempo atrás, no es ni siquiera una economía pura del conocimiento. Es una economía basada en los que nos permite la creatividad, el desarrollar proyectos en conjuntos, en empoderar a otros, en transferir conocimiento humano, o sea, cosas que nos hacen intrínsecamente humanos. ¿Qué apellido le pondrías a esa economía que necesitamos? Diría que es una economía de la intersubjetividad, de lo que nos hace intrínsecamente humanos. Hoy en día, con la automatización, ¿no es cierto?, y con el desarrollo de las máquinas, lo que va a tener valor agregado, lo que va a hacer una diferencia, ¿no es cierto?, no es tu capacidad de cómputo, tu inteligencia, va a ser cómo autorregulás tus emociones, cuán creativo sos, cómo aprendes a trabajar en equipos, cómo te coordinás con otras personas. Cómo te adaptas y disminuyes la alostasis. Cómo disminuís la alostasis, cómo te volvés resiliente, ¿no es cierto? Cómo creás motivación y horizontes en común. Totalmente. Agustín, te tengo que despedir, pero te agradezco mucho que hayas estado aquí en Sanamente. Seguiremos de cerca todas tus investigaciones. Un placer conversar, como siempre. Qué interesante, ¿no? Es fantástico saber que no se trata solo de una pastilla que puede sacarnos de algo, sino de cosas que están mucho más a la mano, mucho más cerca y que puede que sean más complicadas, pero que dependen mucho de nosotros y de cómo cambiamos nuestros entornos en las distintas escalas. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más.
Las relaciones de pareja siempre han sido difíciles, son un desafío. Tenemos asuntos de comunicación, tenemos un tema con los límites, el compromiso siempre está de alguna forma a prueba. Hay muchas variables, pero ¿cómo podemos identificar si estamos en una relación sana o estamos más bien en una relación tóxica? ¿Qué señales tenemos que atender? ¿Cuándo es el momento de terminar con una relación o de hacer un cambio radical? Se lo contamos en la siguiente nota. Rosas, un príncipe azul y parejas enamoradas son algunas de las típicas escenas románticas que vemos desde pequeños. Pero fuera de la ficción, el espectro es distinto. El concepto de pareja es un concepto bien amplio y varía dependiendo del ciclo vital de las personas. Y hay una pregunta que si cada persona se la hace, podría saber si su relación es saludable o no. ¿Puedo ser yo mismo o yo misma en esta relación? Un punto de partida transversal para evaluar cómo nos sentimos en todas las relaciones, si ese vínculo permite que nos desenvolvamos en el plano emocional, intelectual y relacional. Además de entregarnos bienestar y felicidad, se podría decir que estamos en una relación saludable y los efectos son claros. La mejor poción para el estrés es estar con la gente que amas, porque el cortisol es desactivado por cosas como la oxitocina, beta-endorfina y dopamina. En las relaciones de pareja que son insatisfactorias, se asocian a la presencia de problemas emocionales, del surgimiento de problemas emocionales, como es la depresión. El no dejar de pensar en los problemas, el enojo, el distanciamiento y la frustración son algunas de las señales que no debemos pasar por alto. Las relaciones no son una línea recta. Incluso en la naturaleza el conflicto es parte de estas dinámicas de pareja. Lo importante, al igual que en el reino animal, es estar alerta. Falta de seguridad, de confianza, el hecho de tener que estar revisando los teléfonos, las redes sociales. Como el control, quizás, no sé, ejemplo, el tiempo, ¿por qué no me respondís WhatsApp? Uno no puede partir queriendo tener una relación de pareja en base al egoísmo propio. Si te callas ideas, si no puedes expresarte a ti mismo o a ti misma, parece que estás en una relación más bien tóxica o problemática. Cuando el conflicto se hace recurrente e irresoluble, las parejas saludables hacen algo que es manifestar en forma mucho más clara y directa. Llevar una comunicación abierta y sin juicios de por medio podrían hacer la diferencia para entender qué tipo de interacciones son saludables y cuáles no. Hay otras parejas efectivamente que ya están en un círculo muy vicioso, muy crónico, que ahí lo recomendable es solicitar terapia de pareja. Se esperan dos cosas, o principalmente dos cosas. Uno es, como yo decía, un trato igualitario, el tiempo que dedicamos al hogar, el tiempo que dedicamos al trabajo, las posibilidades de desarrollo profesional y también una expectativa de autonomía, ¿cierto? Se espera que el otro reconozca nuestra autonomía, ¿cierto? Nos vea como un individuo con nuestro propio espacio. Estar en pareja, ¿cierto? Pareciera ser una experiencia de estar con otro, ¿cierto? Y sentirse bien con otro sin perderse a sí mismo. Experiencia que tendría un buen futuro si trabajamos por tener como base la atracción por la otra persona, el interés de realizar actividades juntos y la satisfacción tanto en el plano físico como emocional. Requisitos que no nos aseguran un final feliz, pero sí nos acercan a tener una relación saludable. Qué difícil. ¿Tienen ustedes una relación saludable? Vamos a superar esta pregunta por ahora con nuestro siguiente espacio. Una enfermedad que nos puede llevar de verdad hasta la desnutrición y que es muy grave es la bulimia. La bulimia se desencadena por distintos factores en cada persona, es difícil entenderlo, pero la inseguridad puede ser una y el permanente estrés por ser perfecto también puede ser otro de los grandes gatilladores de este proceso. No solo impacta a la persona que la tiene, sino también a todo su círculo, bueno, como la mayoría de las enfermedades que hemos visto acá. Es por eso que hoy día queremos identificar esas herramientas que nos permiten saber si estamos o no en un problema o a alguien que nosotros conocemos, cómo podemos ayudar a un familiar, a un amigo o a nosotros mismos. Y esta pregunta se la hicimos a Verónica Gaete, médico pediatra especialista certificada en trastornos alimentarios. La bulimia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por atracones seguidos de conductas
compensatorias y de manera recurrente. Y esas pueden ser vómitos, uso de laxante, uso de diuréticos. Hay conductas compensatorias que no son purgativas. Después del atracón, en vez de vomitar, etcétera, lo que se hace es volver a restringir, hacer una dieta, ¿no es cierto? O saltarse comida o hacer ejercicio excesivo para librarse las calorías. El tratamiento de la bulimia es un tratamiento, como los otros trastornos alimentarios, que tiene que ser multidisciplinario. O sea, tiene que haber un psiquiatra, tiene que haber un psicólogo, ¿ya? Y tiene que haber alguien que maneje la parte nutricional y física. Lo otro esencial del tratamiento es que se llegue lo antes posible, porque los casos tienen mucho mejor pronóstico mientras antes se llegue. No hay una causa específica determinada, sino que una suma de factores, asociadas a momentos de la vida donde las personas se ponen más inseguras, más vulnerables, lo están pasando mal. Básicamente se siente muy mal consigo misma y siente que para poder estar más feliz tiene que bajar de peso. La prevención de los trastornos alimentarios en general es para todos similar. Viene desde la crianza, educar buenos hábitos alimentarios, que hagan deporte para que puedan manejar el peso de una manera adecuada, evitar poner excesivo énfasis en la alimentación, en el peso y en la figura. Construir una autoestima saludable, pero que no esté centrada en el cuerpo, ¿ya? Sino que en otros aspectos de la vida. Bueno, y para eso también evitar las burlas en el cuerpo, comer idealmente al menos una comida al día en familia para que se pueda compartir, lo que es preventivo, pero además se puede modelar buenos hábitos y se puede detectar si los chiquillos están con problemas o no. Llega este momento de punto de encuentro donde todos compartimos algunas ideas, algunas reflexiones que tienen otros, cualquier cosa que nos permita sentirnos un poco mejor. Y vamos a partir con la historia de Tom Holland, que es el actor que interpreta a Spider-Man. Él anunció que decidió alejarse de las redes sociales. ¿Por qué nos importa esto? Porque él está tratando de proteger su salud mental. A través de un video dijo que eliminó las aplicaciones de Instagram y Twitter de sus dispositivos. Explicó que estas aplicaciones de redes sociales se volvieron perjudiciales para su mente y que cae en una especie de espiral cuando lee cosas sobre él en internet. El actor, que tiene 67,7 millones de seguidores en Instagram, nos los podría dar a Sanamente, ¿verdad? Aprovechó la oportunidad para destacar a la organización benéfica STEM4, enfocada justamente en la salud mental para adolescentes y con sede en Reino Unido. El año pasado, un informe de The Prince Trust de Education Policy Institute, que apoya a los jóvenes de Reino Unido, encontró que la salud mental, el bienestar y la autoestima de los adolescentes estaban siendo, al igual que en Chile, dañados por el excesivo uso de redes sociales. Otras estrellas como Ed Sheeran, Camila Cabello, Demi Lovato también se han retirado de las redes sociales durante ciertos periodos de tiempo para justamente proteger su salud mental. Y para seguir con esta idea de recomendar cosas que están al alcance de todos y todas, los podcasts son un excelente método. Son acompañantes para la vida cotidiana y nos permiten aprender también más sobre nuestra propia salud y bienestar. En esta oportunidad los invitamos a escuchar el podcast Cómo vivir con calma mental, creado por Alba Ferreté, terapeuta transpersonal y consultora de mindfulness española, que a través de sus capítulos nos enseña a gestionar justamente nuestras emociones, calmar la mente y administrar esos momentos de crisis para poder transformar el dolor y la ansiedad en bienestar y en calma. Imagínense el negocio bueno. En este espacio entrega herramientas, reflexiones y técnicas propias de coaching y de mindfulness transpersonal para que ustedes todos puedan vivir con mayor libertad y con mayor paz interior. Bueno, y nos vamos ahora a una pequeña pausa, pero no sin antes visitar ese momento favorito en que salimos a la calle y los escuchamos a ustedes. Hola, me llamo Fabián Aravena Arguedas, tengo 21 años. Actualmente me siento frustrado, también por parte estresado, y es más que nada porque estoy estudiando algo que completamente me lo están imponiendo que estudie. Lo que siempre me ha llenado desde que la tomé por primera vez ha sido la música. Yo soy guitarrista, vocalista,
y me gustaría dedicarme plenamente a eso porque la forma en que me hace sentir cuando escuchas alguna música y te pones los pelos de punta, a mí me fascina por completo y me gustaría llegar a producir ese sentimiento con mis propias creaciones como artista. Bueno, entonces mi único consejo que puedo dar es llamar a las personas a que sigan sus sueños, a que persigan sus pasiones. Tal vez algunos o algunas de ustedes habrá tenido la oportunidad de practicar yoga. Si no, les queremos contar que tiene distintas virtudes y posibilidades para ayudarnos con nuestra salud integral y también, por supuesto, nuestra salud emocional o mental. Hablamos del yoga como una práctica que conecta el cuerpo con la respiración y la mente para poder lograr estar de alguna forma en sintonía y en el presente, algo que hemos visto mucho que tiene un muy buen efecto, además neurocientíficamente probado, en el bienestar. ¿Cómo podemos usar estas técnicas? ¿De qué se trata? ¿Y por qué valdría la pena integrarlo tal vez a nuestra rutina para tener un mayor bienestar? Para hablar de este y otros alcances es que hoy día estamos con René Espinosa, fundador de la Academia Chilena de Yoga, de la Biblioteca Pública de Yoga, que además publicó recientemente un libro que también nos gustaría hablar sobre eso y más. Muchas gracias por estar aquí, René. Un gusto, Paloma, y también muchas gracias por la invitación. René, lo primero, hay mucha gente que no ha hecho nunca ha practicado yoga. ¿Por qué vale la pena aproximarse a esta práctica y qué tan cerca está de nosotros la posibilidad de hacerlo? Bueno, la verdad que el yoga es asequible a todo tipo de personas, pero principalmente la gente que necesita practicar yoga es aquella que tiene una necesidad de un cambio en su vida. ¿Bien? Yoga nace fundamentalmente, y diría que el objetivo principal es la experiencia espiritual. Para eso fue diseñado, desde el punto de vista filosófico y como fin último. Sin embargo, también el aspecto técnico del yoga nace desde la problemática humana. Es decir, el caldo de cultivo de la experiencia del yoga es el sufrimiento humano. Por lo tanto, como todas las personas sufrimos, ¿okay? Tenemos necesidades, tenemos desequilibrios, tenemos las mejores condiciones para practicar yoga. ¿Okay? ¿Por qué sufrimos? Porque sufrimos, simplemente, exactamente, porque tenemos necesidades. Desde el punto de vista de la conciencia del presente, ¿cómo opera la práctica del yoga? Bueno, la técnica fundamental del yoga es la meditación. Es lo más importante, porque toda la experiencia de vida es en la mente, no en el cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro vehículo, ¿bien? Pero vivimos con la mente, amamos con la mente, odiamos con la mente. Todo sucede en la mente. ¿Okay? Por lo tanto, la meditación es la técnica fundamental. Y la meditación nos permite tomar conciencia de cada acto de la vida, por un lado, que es lo que se denomina estar en el presente, vivir el aquí y el ahora, pero al mismo tiempo el yoga nos impulsa hacia un desarrollo, es decir, nos impulsa hacia el futuro, a tener una mejor calidad de vida. Vamos construyendo, por lo tanto, nuestro futuro de forma mucho más armónica. Ahora, para muchos la meditación suena como algo inalcanzable. ¿Qué le dices tú a las personas que sienten que no son capaces, por ejemplo, de calmar la mente? Que están equivocados. Porque la meditación es algo extremadamente simple. Es muy fácil. Llega a ser tan fácil que uno no lo entiende. O la mente trata de evadirse de algo que es demasiado simple. ¿Okay? ¿Cuál es el gran problema de la meditación o de las prácticas meditativas? Que el objeto de meditación no es adecuado. Que el objeto de meditación no es atractivo. Por ejemplo, ayúdanos a entenderte. Generalmente uno practica la meditación con un afán idealista. Uy, la espiritualidad, lo superior, qué sé yo. Pero muchos de esos temas no son aquello que nos aqueja. Por ejemplo, tengo un dolor con mi hijo. ¿Qué hago? Exactamente, gracias porque para allá iba, exactamente con el ejemplo. Me contaba usted que tiene dos guaguas chicas. ¿Okay? Si usted trata de meditar, ¿okay? y tiene la guagua enferma, ¿okay? su mente va a volcarse rápidamente hacia aquello que le problema en ese momento específico. ¿Okay? Y no va a buscar lo que sería el objeto ideal de meditación. Por lo tanto, desde el punto de vista del yoga, la problemática humana es el objeto ideal para la práctica meditativa. ¿Qué tengo que hacer con ese problema en específico? Por ejemplo, la solución.
pensar en salud para mi hija, salud para mi guagua. Tenemos problemáticas sociales. Como desearle salud. Exactamente. Más que resolver el problema. Más que atacar el problema de forma directa, sino que ver la solución. Por ejemplo, puede ser un objeto ideal de meditación el fortalecimiento del sistema inmunológico de mi guagua. Me imagino el sistema inmune, lo veo, lo intenciono. La cubro de luz. Y de esa forma, inevitablemente, empiezo a meditar sin darme cuenta, en el fondo. Y sería un objeto extremadamente atractivo para la mente, porque es muy importante para la mente en ese momento. Ah, está interesante. Ese es un buen dato, como identificar los distintos factores de dolor y dedicarles a ellos un tiempo para pensar. Pero en positivo. Primera condición, que sea en positivo. ¿Qué más? En términos ambientales. Imaginemos que estoy en mi casa. ¿Qué necesito? Para la práctica meditativa. Para meditar en torno al problema de mi hijo. Ayúdanos a imaginar esa escena, porque muchas personas que no lo han hecho nunca tal vez lo quieren hacer. Bueno, hay que buscar un lugar ideal. Yo generalmente recomiendo, vean dónde los gatos se echan. ¿Son pillos los gatos sobre dónde? Los gatos. Son cómodos. Los gatos, fíjate lo que... Claro, pero buscan también lugares ideales, donde hay un poquito de sol, hay lugares que son más armónicos en la casa. Ah. Y los gatos nos ayudan a identificar eso. Por lo tanto, ese lugar donde está el gato, ese es el lugar ideal para la meditación. Está bueno. Pobre gato. Y generalmente, muchas veces Echando aislado, en un rinconcito, protegido. Acuérdate que hay un instinto detrás. Entonces nos ayuda, nos va enseñando. El yoga también es una observación de lo que sucede en la naturaleza. Por lo tanto, ese es el lugar ideal. Y estando en un lugar ideal, ojalá aislado del entorno, ojalá lejos del celular, ¿ya? Para poder dedicar un momento, cerrar los ojos e intencionar de forma positiva aquello que yo quiero resolver. También otro punto importante es que es en presente, no en el futuro, no es algo que yo deseo hacia el futuro. Dame un ejemplo de cómo piensas. Hoy quiero que mi hijo esté sano, sí. que el sistema inmune esté bien, que se ilumine. Incluso más simple. A ver. Salud. Salud para mi hijo. Presente y en positivo. Respecto de la posición, uno muchas veces ve a los yogis con esos sentados que son imposibles. Yo tengo problemas en las rodillas, nunca en mi vida me voy a poder sentar así. ¿Da lo mismo cómo me siente? Desde el punto de vista técnico, la práctica meditativa tiene que ser en posición sedente, usted sentada, con la columna vertical. Lo que importa es que la columna esté derechita. Pero yo podría estar aquí con los dos pies en el piso y la columna derecha. Espalda derechita, las manos sobre las rodillas, ojos cerrados. Perfecto. No se requiere, la posición de pierna es secundaria para la práctica meditativa. Por eso que los yogis diseñaron diferentes posiciones de piernas, pero es secundario. Interesante. Ahora, nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría cerrar con, tengo el lugar, tengo un propósito. ¿Cuánto rato debería hacerlo? Para la mente el tiempo es relativo. Por lo tanto... Para Einstein también, así que no hay problema. Sí, pero fíjate que cuando tu mente está interesada, entretenida en algún tema, el tiempo pasa volando. De la misma manera como el tiempo se torna agobiante cuando estás aburrida. Sí, lógico. Por lo tanto, como en la mente el tiempo cambia, lo que tú dediques efectivamente está bien. Puede ser un minuto, pero un minuto para la mente puede ser extremadamente constructivo. Y media hora, una hora puede ser extremadamente destructivo. Hay que ponerle, durar lo que dure, pero que dure bien, que funcione bien. Claro, que sea muy efectivo. Estupendo. René, ¿algún otro consejo? Tú sabes que la gente, sí es verdad, los humanos sufrimos desde el origen del tiempo, pero probablemente ahora más. ¿Algún consejo para cerrar esto a los distintos humanos que te están viendo? Humanos y humanas. Un consejo. Siempre la problemática, el sufrimiento es una oportunidad. Siempre hay posibilidades. Por lo tanto, en estos momentos que son convulsionados, no solo para nuestra sociedad, yo pondría un tema específico de meditación. Oye, que nuestro país mejore, que tengamos equilibrio, que haya armonía. Que nos encontremos. Que nos encontremos. Que vivamos en paz. Exactamente. Lo que significa también hacer cosas, no simplemente una bonita intención, sino hacer. Pero estos momentos también convulsionados nos permiten el desarrollo.
Yo veo de forma muy gratificante algunas noticias que se ven, por ejemplo, como que el Ministerio de Agricultura aprovecha mucho de los alimentos que se están botando en el supermercado y los lleva mucho más baratos, qué sé yo. Entonces, momentos de sufrimiento, de necesidad, de escasez, son momentos de oportunidad. Sin duda. Para desarrollar habilidades. Aprovechen esa oportunidad. Aprovechar las oportunidades que nos ofrece la vida. René, te quiero agradecer por esta entrevista en Sanamente. Ha sido un placer. Seguimos buscando herramientas y compartiendo en esta comunidad que hemos creado algunas ideas para estar mejor. Y hoy queremos invitarlos a conectarse con la naturaleza. ¿Sabían ustedes que el impacto que puede llegar a tener contactarse de repente con la naturaleza en nuestra sensación de bienestar? Los detalles de por qué esto es tan cierto se los contamos en la siguiente cápsula. Desde nuestros orígenes, nuestros antepasados han estado en conexión directa con la naturaleza. Hoy, el estilo de vida con calles, edificios, ha alterado ese encuentro directo. De acuerdo a la ciencia, vivir fuera del mundo natural provoca numerosos problemas físicos y mentales, y cada vez más niños crecen en entornos donde apenas tienen contacto con otras especies. Pero cuando vas a un bosque o a la montaña, el cuerpo comienza a cambiar en cuestión de minutos, disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y lo más probable es que tu estado de ánimo comience a mejorar. Estudios confirman que las incursiones frecuentes en la naturaleza también pueden reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, combatir la depresión, facilitar un mejor sueño, fomentar la creatividad y hacer a las personas más amables y menos agresivas, entre otros fantásticos beneficios. A lo mejor, un baño de bosque, ese encuentro con el mar y un largo abrazo de árbol es lo que tu cuerpo y mente necesitan. Bueno, se acaba nuestro programa, pero antes de irnos, como siempre, queremos dejarle la información sobre Línea Libre. Este es un número habilitado por la Fundación para la Confianza y el INJUF para niños, niñas y adolescentes. Quienes requieran algún tipo de orientación en temas de salud mental pueden llamar efectivamente al 1515 o visitar www.linealibre.cl. Con esto los queremos invitar a mantenerse conectados a través de todas nuestras plataformas. Los estamos leyendo, los estamos escuchando. Queremos ser parte de esta comunidad junto a ustedes y ayudarnos todos a estar mejor. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.